están formados, ¿no? Claro. Martín, ahora sí, todo Tal cual, ahora sí. sí, para hablar, decíamos, sobre este intento de desguazar, de precarizar estos organismos que son importantes para la vida social en Salta. Ya la tenemos en línea. Ahí está Tati Carrique, quien nos va a contar un poquito de qué se trata este intento. Y Tati, ¿cómo estás? Bienvenida a Mañana Infinita. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, contame un poquito, porque ayer hicieron un comunicado de la red de comunicadoras de Salta, de la cual vos sos integrante, acerca de esta preocupación que tenían por el proyecto de ley que propone que las representantes designadas por el Estado del observatorio empiecen a no cobrar por la tarea, ¿no? Sí, veíamos con un grupo de colegas que tenemos en general intereses por estos temas, Sí. con mucha preocupación ese intento de hacer que personas que están formadas, que tienen expertise en la materia y que tienen verdadera dedicación, pedirles que trabajen ad honorem, ¿no? Claro. Cuando consideramos que, primero, que son personas formadas y que tienen que, por el interés que tiene el observatorio y por Sí. la importancia, tienen que poder dedicarle un tiempo bastante amplio. Y pensar que alguien haga ese trabajo ad honorem implicaría que parte de su jornada la destina a un trabajo que le da el sustento para vivir, y las pocas horas que le quedarían del día, pensemos nosotros mismos como trabajadores, Claro, pero es lógico, ¿no? Recién las podría dedicar al trabajo que requiere el observatorio, que es Claro. muchísimo, que es muy amplio y que además, yo creo que sigue existiendo en gran parte de la sociedad salteña un desinterés o una no voluntad de entender cuál es el trabajo del observatorio. Hay personas que ni siquiera se han tomado el trabajo en estos 11 años desde que el observatorio se creó, de leer los informes que hace el observatorio, Sí. que son súper completos, que son muy profesionales y que tienen información muy valiosa, ¿no? Pero Entonces, aparte, Tati, en un contexto que vivimos en Salta, en donde desde hace muchísimos años Salta es una de las provincias con mayores niveles, las mayores tasas de ¿Lidera o violencia, está siempre ubicado bien en el ranking? violencia contra las mujeres y femicidio. totalmente, y O con sea, es más la preocupante incoherencia todavía. desde que hace 12 años que se declaró la emergencia por violencia de género, Tal cual. y hace 12 años que cada 2 años las cámaras de diputados y senadores renuevan la emergencia por violencia de género. Y Sí. justamente lo que dice esa renovación de la emergencia es que hay que destinar fondos para la prevención y la erradicación de la violencia de género. Y la lectura clara es que si quitamos esos salarios de las máximas autoridades del organismo, lo que estamos haciendo es quitar presupuesto y desfinanciar a un organismo en vez de fortalecerlo para que pueda seguir generando información valiosa para la toma de decisiones en las políticas públicas. Eso es fundamental, digo. Lo que hace el observatorio es recopila información, busca información y se las pasa al Ejecutivo para que ejecute justamente políticas públicas. Esto es así. Sí, políticas públicas basadas en información. Claro. Y otra cosa que me parece muy importante decir, Salta es una de las pocas provincias del país que tiene un observatorio de estas características. No existen muchos observatorios en las provincias que puedan hacer una recopilación de información que sea profesional, que tenga un buen sustento técnico para la toma de decisiones. Y para generar políticas públicas que sean verdaderamente efectivas, lo que se necesita es tener información. No podemos basar las políticas públicas en sospechas, en creencias, que es algo que actualmente por ahí, o en prejuicios, ¿no? Que hay una tendenciosidad hacia eso. Las políticas públicas tienen que estar basadas en evidencia, y además hay que decir también
que en todo lo que respecta a las desigualdades que sufren las mujeres y las personas del colectivo LGBTIQ+, Sí, se nos exige mayor evidencia. O sea, la gente todavía descree de las desigualdades, la gente todavía cree que vivimos en un mundo donde mujeres, hombres y personas del colectivo LGBTIQ+ tienen las mismas posibilidades, los mismos accesos al mundo laboral, los mismos salarios. Y eso no es así, y eso se puede visibilizar solamente con información confiable. claro. Entonces, el rol que tiene un observatorio es justamente el de generar esa información. Ahora, ayer, al menos las últimas noticias dan cuenta de que en la Cámara de Diputados se retrocedió en cuanto a esta medida de que los salarios de las directoras sean ad honorem, pero sí hay algo que es un poco preocupante y hay un análisis que hay que hacer ahí, que es en esa modificación que se está haciendo a la ley, Sí. la voluntad de quitarle autonomía y autarquía al ente. Y esto sí es complejo porque es un ente que justamente está generando información valiosa y está generando información que muchas veces no es información cómoda para los tres poderes del Estado, digo, ¿no? La información que generan los observatorios, que tienen que ser autárquicos y autónomos de los poderes, no es información que muchas veces sea cómoda o que nos agrade digo, en el sentido de que nos muestra que a veces todos los esfuerzos que se hacen de los estados no son suficientes. Claro. Entonces, si esta modificación de ley es una buena noticia que se haya dado marcha atrás con esta voluntad de que las personas que lideran estos equipos no trabajen ad honorem, pero sí es una preocupación que el organismo deje de tener autonomía y autarquía, Claro. porque eso también es un dato clave para el funcionamiento del organismo. Y Tati, ¿qué pasa, digo, políticamente atrás, perdón, Cande, qué pasa atrás de todo esto? Digo, porque no solamente está la cuestión del observatorio, sino también el Comité contra la Tortura. Digo, ¿hay un paso atrás, una marcha atrás en lo que tiene que ver con derechos en Salta? Mira, no, yo no me aventuraría a decirlo de esa manera, pero sí me parece que son señales que tenemos que ir registrando, Claro, ¿no? Digo, sí. me parece que son señales que uno tiene que poder leer también en un contexto y también tenemos que tener esa lectura quizá más finita para poder decir a tiempo lo que distintos miembros de la sociedad pensamos sobre estos hechos que en muchos casos sí pueden implicar un retroceso. Yo no dejaría de tener presente que tenemos un gobierno nacional que ha dado todos los retrocesos posibles en estas materias y muchas veces siendo estratégico en quizás justamente trabajar en la desfinanciación y no en quitar el nombre de una estructura, ¿no? Por ejemplo, entonces te desfinancian programas. De hecho, ayer mismo el gobierno nacional sacó a través de un decreto una serie de medidas que desfinancian programas, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos que son fundamentales para que las mujeres que no tienen acceso a poder sostener métodos anticonceptivos sean asistidas por el Estado. Y esto es un impacto enorme en la vida de las mujeres. Una mujer que se queda embarazada sin tener un sustento, sin tener trabajo, es una mujer que seguramente va a terminar o en la pobreza o va a terminar en una situación de extrema vulnerabilidad mayor de la que aún tiene. Entonces, en el desfinanciamiento, y ese es ahí donde uno tiene que poner el ojo, en el desfinanciamiento hay señales que sí, que obviamente nos pueden indicar cuáles son los intereses que hay, ¿no? Y Tati, Martín decía si hay un retroceso. ¿Realmente estas medidas, estas políticas que se quieren implementar coinciden completamente con lo que se está haciendo en Buenos Aires también? En paralelo con leyes como la que impone la diputada Carolina Lozada de la falsa Falsas denuncia. denuncias.
Ujú. Bueno, ahí vuelvo al tema de la importancia de tener un observatorio Tal cual. y de tener un organismo que recaude información. El proyecto que propone la diputada Lozada es un proyecto que se cae a pedazos cuando uno mira las estadísticas reales. Claro. Y justamente ayer había un organismo, creo que dependiente del Poder Judicial de la Nación, que tenía información precisa y estadísticas sobre las falsas denuncias y que lo que daba cuenta es que del total de falsas denuncias que existen, un porcentaje mínimo eran 0,9%. denuncias, claro, eran denuncias 0,09. relacionadas a violencia de género. 0,09%. Exactamente, del total de denuncias que tiene nuestro país falsas, el 0,09% 0,0 es daba una cosa de cuenta. loco. Es increíble porque además entramos en una narrativa y en una creencia de un relato que es absolutamente falso. Y de hecho, Claro. cuando veía la noticia celebraba que desde el Poder Judicial se marque que justamente el mayor inconveniente que tienen las personas que sufren violencia de género es la imposibilidad de denunciar. Cuando nosotros vemos los datos, las cifras sobre femicidios, por ejemplo, que es la punta del iceberg, digamos, relacionada a la violencia de género. Cuando vemos los datos o cuando vemos las víctimas de femicidios, lo que vemos, y era una estadística que al menos hasta el año pasado era así, la mayoría de las mujeres que son víctimas de femicidios no llegaron siquiera a denunciar. Y esto es gravísimo, porque quiere decir que esas mujeres no están pudiendo, por diversos motivos que obviamente hay que analizar, no están pudiendo siquiera llegar a hacer una denuncia. Así que Claro. imaginemos lo que implica hacer una denuncia por violencia de género. Yo les aseguro que no es un trámite por el que ninguna mujer quisiera pasar. Por supuesto. Entonces, ensuciar y manchar esta causa, porque hay un caso de una conocida o dos casos, es una locura. Y ahí vuelvo al principio, lo importante que es tener información, Datos. No y solamente- tener datos reales, Claro. y no basados en creencias o porque uno mide con su propio zapato o por sus propios conocidos cómo son las cosas, ¿no? Organismos como el observatorio son realmente los que proveen a la justicia la información necesaria también para poder llegar a tener fuentes, para poder basar toda nuestra data, nuestra información, tener estadísticas, saber cuántas somos las que realmente estamos pasando por situaciones que nadie se imagina siquiera. Entonces no podés comparar en este caso, creo yo, y acompañar una ley como la que está impulsando Lozada con un 0,09% de realidad, a una realidad que nos mata todos los días cada 23 horas. Por supuesto, sí, por supuesto. Y es es una ley muy malintencionada que tiene como trasfondo sostener este relato de que los derechos de las mujeres no valen, que en todos estos años la defensa de los derechos de las mujeres fueron un curro, porque lo dicen abiertamente, ¿no? Entonces, es sostener una narrativa que tiene el gobierno nacional que va en contra de los derechos conquistados, no solamente de las mujeres, los derechos de las minorías, los derechos de los discapacitados, los derechos de los jubilados, son derechos que se van perdiendo en este gobierno nacional y que se pierden en muchos casos justamente por el desfinanciamiento. Se Yo limita, tengo- se limita la información en las ESI, en las escuelas. Se vulnera el derecho al acceso a la salud reproductiva, obviamente, decidida y cuidadosa por cada una, y se limita completamente el acceso a las IVE. Y se Sí, critica ahí- totalmente a la mujer que necesita usarla como si fuese algo de uso diario. Sí, y ahí hay que marcar algo, ¿no? Las dificultades de los gobiernos provinciales, porque todos estos programas, los que nombraste, son programas que correspondían y estaban financiados e impulsados por la nación. Digo, en un contexto de crisis económica como el que estamos viviendo, el impacto de que Nación deje de hacerse cargo de estas responsabilidades impacta
terriblemente en las provincias, ¿no? Claro. Y muchas, porque, a ver, los programas de derechos sexuales y reproductivos eran programas que estaban financiados por Nación, todo lo que es provisión de métodos anticonceptivos, provisión de insumos para realizar IVE e ILE, todo lo que tiene que ver con HIV, con la provisión para hacer diagnóstico de HIV o los tratamientos para las personas que tienen HIV. Sí. Todos esos son programas que corresponden y que tiene la obligación de hacerse cargo Nación. Todos esos programas que hoy están siendo desfinanciados, entonces ponen a las provincias en una situación de entender, y acá digo, hay una ley que habla, por ejemplo, la ley de IVE, hay una ley que obliga al Estado a dar las herramientas a las mujeres que no tienen recursos y que quieren, digo, a todas las mujeres, pero a las mujeres que no tienen recursos tiene que ser el Estado el que se haga cargo de facilitar el acceso. Entonces, ese financiamiento pone también en jaque a las provincias porque dejan de recibir una cantidad enorme de insumos que representan un montón de dinero y en un momento de crisis, cómo las provincias afrontan todos esos recortes. En programas relacionados al cáncer, el decreto que se firmó ayer busca de financiar tremendamente a los programas que buscan detección temprana del cáncer, tratamiento del cáncer. Pensemos en familias que no tienen para comer y cómo van a abordar un tratamiento de cáncer si van al hospital y el hospital no tiene para hacerse cargo de ese tratamiento. En el horno. Estamos hablando con Itatí Carrique, quien es integrante de la Red de Comunicadoras de Salta, militante feminista, ex secretaria de Mujeres, Género y Diversidad. Yo te hago la última, Itatí, y que tiene que ver con tu sucesora. ¿Cómo te cayó que el cargo, primero, bueno, que fue degradado, pero cómo te cayó que Julieta Valencia sea quien en todo caso te reemplace, digo, teniendo en cuenta el perfil político, ¿no? Mira, la verdad es que no es... Digo, un perfil totalmente diferente al tuyo. Sí, es un perfil distinto, una persona que no teníamos registro que tuviera ningún tipo o que proveniese, digo, del movimiento feminista y demás. La verdad es que es extraño, pero no soy quien para determinar eso, porque es una decisión del gobernador y tendrá sus motivos para esa decisión. Obviamente sí es llamativo que no venga de un área o de una formación relacionada al movimiento de mujeres o al feminismo, ¿no? ¿Y cómo te cayó, Itatí, la reducción de secretaría a subsecretaría de género? Mira, ahí me parece que el análisis es si sigue teniendo el mismo presupuesto, ¿no? Porque obviamente que una subsecretaría tiene un rango mucho menor que una secretaría, en el y esto suele traducirse en general en presupuestos. No sabría decirte si la traducción directa fue esa, así que como no tengo esa información, no puedo decirte eso. Sí, me parece que siempre una degradación de rango es una señal mala. Claro, perfecto. Itatí, ha sido muy amable, muchísimas gracias por pasar por estos micrófonos. No, por favor, de nada, hasta luego. Que tengas un hermoso día. Igualmente. Bueno, la palabra de la ex secretaria